Hermanos, y digamos nuestra declaración de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos apartar este día para dedicártelo a ti, Señor. Nuestra vida entera te pertenece y cada segundo de nuestra existencia vivimos a los ojos tuyos, Señor. Eres la opinión que nos importa. Eres quien dirige nuestra vida. Háblanos en este momento. Te pedimos por nuestro pastor Gilberto. Bendice la palabra que tú has puesto en su boca y permite que todos seamos transformados por ti, tu poder, tu Espíritu Santo, Señor, a través de este mensaje. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Escuchemos la palabra de Dios. Qué bendición es cantarle al Señor juntos. Qué bendición es saludarnos unos a otros, interceder en oración unos por otros, bendecirle, saber qué está pasando en nuestra iglesia, escuchar de testimonios de milagros que Dios ha hecho con nosotros cuando leemos ahí en el chat. Y qué bendición también ir a su palabra, la palabra de Dios, para recibir de ella sanción, dirección, desafío, tal vez reprensión incluso, consejo, disciplina, lo que tenga Dios para nosotros. Bendecimos al Señor porque estamos estudiando el Sermón de la Montaña y hemos aprendido muchas cosas profundas, serias y muchos desafíos. A los ojos de Dios se llama la nueva serie basada en el Sermón de la Montaña, que es de la semana pasada, iniciamos. Pero ahora el sermón tiene un título también y es este. Es muy breve, es una sola palabra. De hecho es una expresión mexicana. Órale. El sermón de hoy se llama Órale. Y les explico. Órale es una expresión que proviene de la palabra ahora, así como ahora, pero más bien de su versión acortada, hora, porque es un modismo, por supuesto, no es una palabra que esté en el diccionario. Se trata de un modismo propiamente mexicano y en realidad es una deformación de la ya mencionada palabra ahora. En algún tiempo se usó esta palabra, órale, se usó como expresión de asombro. Órale con eso, se usaba así, todavía se usa, pero ahora más se usa como una expresión de exhortación a actuar. ¡Órale! ¡Ándele! ¡Vamos! ¡Va! ¡Órale! Se usa para los que no son de nuestro país. Debes saber que esa es la expresión órale, que quiero que usemos ahora. Creo que nosotros, la razón por la que quiero que la usemos ahora es porque nosotros podemos usarla también como una exhortación a actuar, pero con otro matiz, como una exhortación a actuar en fe o con fe, como una motivación a estar en comunión con Dios en todo lo que hagamos. Así que la próxima vez que alguien te pida algún consejo, pues dile, órale. O sea, dile, sí, hazlo, pero órale en los dos sentidos. Órale de vamos ahí, para luego es tarde, hay que hacerlo, pero también de órale. Es decir, ve, hazlo, pero en el nombre del Señor, es decir, en comunión con Dios, habiendo orado o estando en oración constantemente. No hace falta decir mucho para que reconozcamos la importancia de la oración en la vida cristiana, ¿no es cierto? Un cristiano no es cristiano sin la oración. Y no podría enfrentar a las luchas de la vida cristiana sin la oración. La iglesia no es una iglesia, sino es una comunidad que ora. Nacimos orando. La conversión es una oración que le entregamos la vida a Jesucristo. Sin embargo, en el tiempo del Señor, los religiosos enseñaban que dar limosnas, orar y ayunar eran las disciplinas piadosas por excelencia. Y admiraban tanto esas disciplinas, las ponderaban tanto, que llegaron a pervertirlas. Y por eso el Señor dijo lo que dijo en este pasaje que vamos a leer ahora. Adelante con la lectura. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Qué les parece? Una vez más el Señor nos habla seco, directo y a la cara. Analicemos su exhortación y desafío parte por parte.
Y quisiera que antes de ir a las enseñanzas, que veamos una introducción, pero que esté en el mismo texto. En el versículo 5 encontramos algo que yo podría decir de esta manera, el planteamiento del problema. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Y le voy a poner un nombre al planteamiento del problema. Le voy a llamar el teatro religioso. El teatro religioso. O si quiere, de una manera más moderna, podríamos decir, la cultura de los likes. El día de hoy, ¿no es cierto? La gente hace lo que sea por un like. Hay personas que se desnudan por un like. Hay personas que son muy modositas, incluso que van a la iglesia, pero en el Facebook son capaces de quitarse la ropa por lograr un like. O 2, o 3, o 1000. ¿Verdad? Este es el problema que el Señor veía en esta práctica religiosa. Por eso le llamo a esto también el teatro religioso. Se trata de la manía de hacer un papel de piadoso, en lugar de serlo. Piadoso tiene que ver con piedad, con estar cerca de Dios. Es una palabra bonita, aunque a algunos les suena muy religiosa y tradicionalista. Pero la verdad es que es una palabra bonita. Usted y yo deberíamos ser piadosos, en el sentido de que debemos estar muy cerca de Dios. Debemos ser santos, cercanos a Dios, que estemos metidos en las cosas de Dios. Pero hay personas que hacen un papel de piadosos. No lo son, pero hacen un papel. Sí, Jesús lo dijo así. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Hipócrita en aquella época era un actor del teatro griego y justamente usaban máscaras, muchas máscaras. En el teatro griego la gente no salía tal como es, se ponía máscaras para hacer los personajes. Así que se trata de un teatro, se trata de una dramatización, hacerle al piadoso cuando no se es. También está hablando el Señor de la enfermiza necesidad de ser reconocidos. Esta es parte del problema. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Puedes traducirse a nuestro tiempo. Les encanta orar públicamente en el culto, en el púlpito, arriba en el estrado. Y también en las calles para que los vean. La gente que hace eso, la gente que tiene esta enfermedad, esa gente que en ocasiones se molesta y dice, es que no me valoran. ¿Quién dijo que te teníamos que valorar? Si quien debe valorar a los demás soy yo. No voy a andar exigiendo que me valoren. Yo valoro a los demás, porque Dios me valora a mí. Pero hay gente así muy egocéntrica, ¿no? Que todo tiene que ver con él, con ella. Me parece que otra manera de decir este planteamiento del problema sería esta: la persistente intención de ser vistos. El texto lo dice con claridad, para ser vistos de los hombres. Si quiere le digo el texto completo, que sería así: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. O sea, los religiosos de aquella época oraban no para que Dios los escuchara, sino para que la gente los admirara. O sea, le hacían al teatro. Era un drama. Su vida cristiana y su oración misma era una dramatización, no era una realidad. Este era el problema, este es el planteamiento del problema. Pero no acaba aquí la cosa. El Señor les habla de otro detalle, al que voy a llamar el salario miserable. El salario o el miserable salario. Dicho de otra manera, la esclavitud al consenso. Porque el Señor sigue diciendo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿De qué está hablando el Señor? Cuando dice que los que actúan así, haciendo drama, haciendo escándalo, presumiendo lo que no tienen, dice el Señor que ya tienen su recompensa. ¿De qué está hablando el Señor? Pues preguntémonos, ¿qué ganan los que se disfrazan de buenos? ¿Qué ganan? Si están dispuestos a hacer lo que sea para ser vistos, lo logran. Lo logran. El día de hoy en las redes sociales, las personas que quieren ser vistas, lo pueden lograr. Pueden hacer locuras, pueden hacer tonterías, pueden hacer inmoralidades, pueden hacer cosas que están bastante lejos de su naturaleza espiritual, religiosa, pero lo logran. Sí, porque lo que buscan es ser vistos, pues lo logran. Pero ser vistos por seres humanos es lo único que logran. Es decir, que no hay ningún beneficio espiritual en hacer eso. Es decir, que prefieren la efímera fama humana a un verdadero encuentro con Dios. Este era el problema. Oraban. Se supone que oraban, una actividad piadosa por excelencia, y resulta que no era verdad. Resulta que era un drama. Resulta que era un asunto de teatro. Era una cuestión teatral. Era una presunción que carecía de veracidad. Y después de esto, el Señor les hace un desafío a la renovación a sus seguidores. Ahora, cuidado, antes que nada, cuidado con confundir este asunto. Y no podemos decir uno de estos días, yo por eso no oro, para no ser un hipócrita, por eso no oro. Cuidado, el cristiano
nace orando, crece orando y vive en oración. Así que debemos entender que la exhortación no es a no orar. El Señor está diciendo que no oremos. Eso está diciendo que oremos de verdad. El Señor está diciendo que no actuemos como esos que pretenden lo que no son. Así es que sí, debemos practicar la oración verdadera. Ahora, para enseñar lo que tiene Dios para nosotros hoy, quiero pedirles, y todos se sorprenden, que hagamos un acróstico con la palabra ora. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que comencé con la expresión órale? Bueno, pues ahora vamos a hacerla más pequeñita todavía, a decir ora. Cuando alguien te pide un consejo, dile ora. O órale si quieres también, puedes decirle. Hagamos un acróstico con la palabra ora para entender las enseñanzas del Señor. Con la letra O, he aquí la enseñanza. Ocupémonos de tener un encuentro con Dios. Así de sencillo, ocupémonos de tener un encuentro con Dios. El versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Bueno, eso de en público es una añadidura de un escribano posterior al escritor del Evangelio, Mateo, pero eso lo hablaremos la próxima semana. Oiga, pero al principio de este versículo dice, mas tú, y eso nos remite a todo lo anterior, a lo que nos dijo, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, el Señor nos está diciendo, pero tú, mas tú, actúa de diferente manera. Y basado en esto, tengo que decir que hay algo raro en relación a la enseñanza de este pasaje y en cómo vivimos en las iglesias de todo el mundo. Por alguna razón, aunque el Señor habló con mucha franqueza y con claridad, en la mayoría de las iglesias, por no decir todas, se tienen prácticas que contradicen rotundamente este pasaje, que lo contradicen. Por ejemplo, un ejemplo para que nos entendamos, en toda iglesia cristiana, religiosa, no solo cristianas evangélicas, sino cualquier iglesia que se dice cristiana, hay hermanos o hermanas que hacen larguísimas oraciones cuando les toca orar en público y les encanta orar en público. Se ofenden si no les permitimos orar en público. Y regularmente o a menudo esas personas son consideradas muy piadosas como gente de oración. Yo creo que uno no puede saber exactamente si una persona es una persona de oración a menos que sea su mamá, a menos que sea su esposo o su esposa o que vivan juntos. Porque ¿cómo puede saber usted si yo soy un hombre de oración? Sí, porque soy un hombre de oración, oro en secreto a mi Padre, que me ve en lo secreto. ¿Y usted cómo sabe que paso tanto tiempo o poco tiempo, lo que sea? Me parece que cuando vemos a personas en público y dicen, este es un hombre de oración, estaba en contra del pasaje, porque el pasaje dice que no hagamos lo que hacen ellos, que les encanta hacerlo en público. Otra señal, muchísimos cristianos utilizan palabras elevadas en sus oraciones. Le dicen textos bíblicos al Señor, por el piélago insondable de tu gracia, oh Dios eterno, creador de todas las cosas, tú de quien esperamos la parusia para que aparezcas. Y dicen palabras griegas y domingueras, y luego le dice texto al Señor, como dice ahí tu palabra, Señor, en Corintios capítulo, como si Dios dijera, ¿en dónde dijiste, hijo? ¿Dónde dijiste, Corintios? ¿Qué dijiste? Por Dios, le decimos textos bíblicos al autor, al que inspiró su palabra, como si él no lo supiera. Y en ocasiones incluso utilizamos una voz diferente a la voz con la que siempre hablamos, porque pensamos que la oración incluye así como un tono de voz diferente. Hay quienes tienen que hacer como tono de que están llorando. Siempre digo yo de los enchilados, porque hay gente que ora así, ¿verdad? Porque Señor, porque Padre Santo, nosotros los enchilados. O sea, como que le metemos cosas que tienen que ver con drama, tienen que ver con teatralidad. En nuestro ambiente incluso se considera que la espiritualidad es directamente proporcional a las horas que un cristiano dice pasar en oración. Y digo dice pasar en oración porque eso de pasar en tiempo en oración es privado, es de cada quien. Entonces si usted sabe que alguien ora 2 horas cada día, ese no lo tuvo que haber dicho, él no lo tuvo que haber dicho. Y yo digo, ¿qué tiene de humildad? ¿Qué tiene de espiritualidad andar diciendo cuántas horas oro? Es más, me parece que otra señal de que esto es verdad también es que a menudo decimos ilustraciones, los predicadores decimos ilustraciones, contamos historias respecto a lo que consideramos como muy importante de la oración. Por ejemplo, hay alguien que inventó esta ilustración con la que no estoy de acuerdo, en lo absoluto estoy de acuerdo, nada estoy de acuerdo. Dice lo siguiente: si quieres saber qué tan popular
es el maestro de la escuela dominical, pues ve a la clase, a ver cuántos alumnos están ahí. ¿Quieres saber qué tan popular es el predicador de los domingos? Ve al culto del domingo para saber qué tan popular es él. ¿Quieres saber qué tan popular es el Espíritu Santo? Ve al culto de oración. Yo no aplico eso a Aurel, en lo absoluto, no aplico eso a Aurel. No, por Dios, en el DF, en la Ciudad de México, y estoy hablando de tiempos sin pandemia, porque ahorita no nos reunimos, ¿no?, presencialmente, pero aún en tiempo que no hay pandemia. Yo no espero que todos los miembros de la iglesia vayan ahí el miércoles, algunos viven bien lejos. Esta ciudad es peligrosa, algunos no salen de su trabajo cuando ya comenzó el culto, 7:30 comienza el culto, y ellos salen a las 8:30. ¿Cómo vamos a exigir que vayan al culto de oración? No es cierto que si en el culto de oración hay pocas personas es porque el Espíritu Santo no es popular. Eso es mentira, es una payasada decir eso. Pero hay gente que le encanta decir eso, así como para exaltar el asunto de la oración. Y otra vez, si estamos presumiendo de mucho tiempo de oración, ¿será oración? ¿O será la actividad teatral de los fariseos de aquella época? Veamos una pequeña caricatura. Seguramente la conocen ustedes, pero vamos a verla una vez más. Y se vale encontrarnos en la caricatura, o se vale encontrar a quien queramos encontrar, porque ilustra perfectamente esto que estoy diciendo. Adelante, por favor. Oh, amadísimo Padre, tú que todo lo gobiernas desde tu sabiduría y tu poder, acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida, y humildemente me pongo ante ti para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti porque tú suples todas mis cosas, y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. Oh, amadísimo Padre, bendito tú entre todos. Espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, ¿me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento. Ah, sí. Es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Pues sí, ¿no? Ay, niñito. ¿Qué les parece? Y si usted dice, bueno, qué ridículo. Sí, en ocasiones así de ridículos nos vemos nosotros mismos. Espero que usted tenga la habilidad, la madurez para ver ese caricaturita y no enojarse y no ofender. ¿Por qué el pastor me está diciendo? Si usted le queda el saco, pues hay que ponérselo, ¿verdad? A mí sí me queda y sí me lo pongo, pero ojalá que tengamos la madurez, de veras la estatura espiritual que corresponde para aceptar cuando no estamos haciendo las cosas bien. Esta enseñanza sobre la exhortación que hace el Señor Jesucristo a la manera equivocada de hacer la oración y la manera correcta. Esta enseñanza está en el sermón más importante del Señor. Es uno de los textos más predicados por todos los predicadores, el Sermón de la Montaña. Se ha enseñado de diferentes maneras. Sin embargo, muy a menudo vivimos como si no existiera ese texto. En la iglesia vivimos como si no existiera, no le hacemos caso en ocasiones, porque vivimos exactamente lo opuesto. Vivimos farisaicamente la experiencia de la oración, entre comillas. Ante esta enseñanza conviene hacernos algunas preguntas, como esta. ¿Qué es más trascendente? ¿La bendición que solicitamos a nuestro Señor en la oración o nuestro encuentro con Él? ¿Qué es más importante de la oración? ¿Que me escuchen las personas? ¿Que termine yo la oración y digan, qué lindo ora el hermano? ¡Qué bárbaro! Ora, su oración es muy elevada. ¿Por qué piensa que es muy elevada, hermana? Porque no entendí ni papa con las palabras domingueras que se aventó. ¿Qué es lo más trascendente de la oración? La respuesta es clara. Lo más trascendente de la oración es que tenemos un encuentro con Dios, lo cual le costó todo a nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario para poder ir y ofrecer su sangre, su vida entera, al lugar santísimo del templo, espiritualmente hablando.
y el velo se rasgó para que ahora podamos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia y oportuno socorro. Uno de los salmos favoritos de algunos dice: delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Salmo 142:2. Esto es lo más maravilloso y trascendente de la oración, que estamos delante de él, estar delante de él. Eso es lo más hermoso de la oración. Que si me contesta y me sana o no me contesta, o si me contesta, perdón, y no me sana, eso es secundario. Lo más importante es que estuve en comunión con él. Tenemos que reconocer una cosa, y esto va a venir en el examen, esto hay que aprenderlo. Lo he dicho en otras ocasiones y muchos ya lo saben. Dios no siempre nos da lo que le pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Escúcheme bien, Dios no siempre nos da lo que le pedimos en la oración, pero siempre nos da lo que necesitamos. Déjeme poner algunos ejemplos que nos ayudan a entender la importancia de la oración, la trascendencia de la oración, más allá de lo que solicitamos, sea que se nos conceda o no. David oró intensamente porque su primer hijo, con Betsabé, no muriera. Y el niño murió. David estaba en ayuno y silicio. En ayuno, para aquellos que creen que cuando ayunas Dios te tiene que contestar. David estaba en ayuno por días, vestido con una ropa que pica el cuerpo para manifestar su dolor, su tristeza. Y el niño murió. Pero si analizamos la historia nos daremos cuenta de una cosa. Las condiciones no cambiaron, el niño siguió enfermo y murió. Pero él, David, sí fue transformado tremendamente por su encuentro con Dios. La circunstancia no cambió en este caso, pero David sí cambió. Otro ejemplo, Pablo. Pablo nos cuenta que él oró en 3 intensos periodos de su vida para que Dios le quitara un aguijón en la carne. Él dice, ¿no?, que oró 3 veces, y no significa que oró en la mañana, a mediodía y en la noche. Significa que se dedicó a oración durante un buen tiempo de su vida. Y resulta que Dios no le quitó el aguijón en la carne. No. Su salud no fue transformada. Si era migraña, si era gastritis, si era una malformación genética, si era problemas en los ojos, lo que haya sido, siguió teniendo ese problema. Si lo que tenía era un trauma, un complejo por haber sido perseguido de cristianos, lo que haya sido su aguijón en la carne, no se lo quitaron. Su salud no fue transformada, pero su vida sí fue transformada. El Señor le dijo, bástate mi gracia. Fue la más grande bendición que hubiera podido recibir. Era más grande esa bendición que le dio Dios de ser transformado y fortalecido que aquello que pedía. Así es que, hermano mío, sí, lo más importante y trascendente de la oración es que estamos en comunión con Dios, que tenemos un encuentro con ella, tener un encuentro con Él, experimentamos transformación. Se cuenta de un niño pequeño que fue a pescar con su papá. Fue a la pesca, fue al río, al agua a pescar con su papá. Y regresó muy feliz, venía saltando feliz a su casa. ¿Cuántos peces pudieron pescar?, le preguntó a alguien. Y el niño respondió, ni uno solo, Señor. El Señor le dijo, lo lamento. Yo no lo lamento, dijo el niño, yo no lo lamento. Este ha sido el día más maravilloso de mi vida, pues la pasé feliz con mi padre. Pescar o no pescar, le era indiferente, le era indistinto. Haber estado con su papá fue lo más maravilloso que pudo haber experimentado. ¿Sí le hace sentido eso? ¿Qué es lo más extraordinario de la oración? Lo más trascendente, nuestro encuentro con Dios. Lo trascendente no es lo que la gente ve en nosotros cuando oramos y opina de nosotros después de que oramos, ni lo trascendente tampoco es que Dios finalmente nos respondió y nos dio lo que pedíamos. Es útil, es trascendente eso, por supuesto, pero más trascendente que eso es nuestro encuentro con Dios. Ocupémonos de tener un encuentro con Dios. Órale. Con letra R, esta es la enseñanza. Renovemos nuestra vida espiritual en lugar de seguir las modas. Recuerde, ese era el problema. El Señor Jesucristo planteó el problema señalando lo que hacían los religiosos de aquella época y luego nos dice, más vosotros, más ustedes, pero ustedes háganle así, y nos da un desafío. Así es que renovemos nuestra vida espiritual en lugar de seguir las modas. El texto del versículo 7 dice así: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La palabra que se traduce aquí como vanas repeticiones, no uséis vanas repeticiones. La palabra vanas repeticiones es una sola palabra en griego, es la palabra patologeo. Y puede ser traducida como parloteo. No me gusta mucho citar las palabras griegas, pero en este caso sí, porque se parecen, analícelo. Nuestro idioma tiene mucho del griego, ¿no? La palabra griega es patologeo y puede ser traducida como parloteo.
¿No está claro? Parloteo. Hay gente que no ora, parlotea. Y usted y yo sabemos lo que significa parlotear. Hablar y hablar y hablar y presumir con las palabras. ¿No está claro eso? Los rezos repetitivos de algunos religiosos, de algunas religiones, son parte de aquello de lo que Dios dijo. No uséis, porque el Señor dice, no uséis vanas repeticiones. Y no es cierto que hay gente que sí usa vanas repeticiones. Y vanas no en el sentido de que la oración no sea significativa. Sí es significativa, pero fue significativa para quien la oró en la primera ocasión, para quien la oró allá. Pero yo andar agarrando esa oración y pidiendo eso, pues ¿de qué estamos hablando? Y se convierte en repetición, porque imagínese, no, pues debes orar 10 Padres Nuestros, o debes orar 10 veces la oración de la serenidad, o debes orar, ¿viste la oración que hizo el pastor Gilberto? Escríbela y debes orarla 25 veces y se te va a conceder todo. Tu novia te va a decir que sí, la muchacha te va a decir, ¿qué es eso? Es brujería eso no es espiritualidad, es brujería. Las frases hechas que se usan como conjuros están dentro de esa categoría en el mundo cristiano. Mire, yo tengo temor, pero oré al Señor para que me diera valor y para que me diera gracia ante ustedes para enseñarles, pero hay cosas que hacemos aún entre nosotros evangélicos. Por ejemplo, los que claman e invocan la sangre de Cristo. ¿Cómo? ¿Qué es la sangre de Cristo? Ella la derramó y la Escritura dice que murió por nosotros y que ofreció su sacrificio y ofreció su sangre, dice la autora o el autor de los Hebreos, de una vez y para siempre. Él ya ofreció su sangre. Su sangre no es alguna entidad que anda por ahí en el mundo y que yo la invoco y viene la sangre de Cristo y me protege y no sé qué. Y hay gente que dice eso, no, yo protejo a mis hijos con la sangre de Cristo. ¿Cómo? ¿Qué es la sangre? ¿Es otra persona de la Trinidad o qué? Discúlpeme, pero cae en esta categoría, esto que dice el Señor Jesucristo aquí. O esas personas que dicen, ponemos muros de protección alrededor. ¿Cómo se ponen muros de protección? ¿Cómo puede usted poner muros de protección con su oración? ¿Cómo puede hacer eso? Dios nos protege. Podemos pedirle a Dios, Señor, protégenos. Señor, protege a mi hijo. Señor, te encargo a mi hijo. Está alrededor de él, por favor, y protégelo. Manda a tus ángeles que lo cuiden. Yo qué sé, podemos pedirle, pero hay quien ora así, Señor. Y en este momento ponemos muros de protección alrededor. ¿Y qué está pasando cuando decimos eso? Ahí estamos poniendo mezcla espiritual, ladrillos espirituales, y ponemos un muro de protección. Pues no se nos va a quedar encerrado el chamaco porque perdón, estoy bromeando. Qué equivocado estamos muy a menudo. ¿Sabe de dónde nos viene eso? Nos viene del neocarismatismo, por supuesto, pero hay cristianos evangélicos sanos, como nosotros en esta iglesia pretendemos ser o queremos ser sanos en nuestra doctrina, pero de repente exportamos vocabulario de allá, porque hay gente que se chuta todo el programa, todo el canal que se dice cristiano y que muchas de las cosas que están ahí no son cristianas, y entonces adquiere el vocabulario y usamos cuidado con eso. Mire lo que dice el texto, el versículo es muy claro. Y orando no uséis vanas repeticiones, como hacen los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y hay gente que usa palabras, expresiones, especie de conjuros. Y la palabra que se traduce palabrería es la palabra poligogia, que significa abundancia de palabras. En las religiones idolátricas del mundo grecorromano se usaban rezos repetitivos, tipo mantras. En ocasiones ni siquiera se entendían. Eran tipo mantras como las hindúes, e incluían rituales con movimientos del cuerpo y frases en ocasiones ininteligibles que se musitaban, y se tenía la convicción de que al hacerlo así, porque lo hacían así, serían escuchados definitivamente por sus dioses. Esto se parece mucho a aquellos que creen que porque experimentan el fenómeno de la glosolalia o el llamado hablar en lenguas, ya tienen la garantía de que Dios les va a contestar. Y piensan que no, es que si hablaste en lenguas, que es el fenómeno de la glosolalia, ya Dios está obligado a contestarte. No es cierto. Él es todopoderoso, Él es soberano, y no depende de nuestras palabras ni rituales que hagamos. El Señor está condenando la práctica equivocada, tanto de judíos como de gentiles. Porque los que eran así como muy dramáticos y pretenciosos eran los fariseos judíos. Pero los que eran así como muy místicos y utilizaban rituales y demás eran los paganos. Debo decirles que en el movimiento de la apostasía del neocarismatismo hay elementos de paganismo. Hay muchos elementos de paganismo. El creer que hacer cosas, decir cosas como conjuros, eso es paganismo. Aquello de llamar a Dios, Dios de pactos, y haga pacto con Dios, y el pacto consiste en que yo le pido a Dios que me bendiga con $1,000,000 pesos, pero el pacto consiste en que yo doy 1,000 pesos o 10,000 pesos para que Él me dé. ¿Qué es eso? ¿Acaso Dios es un vendedor que vende milagros y cuestan dinero los milagros?
Si Él quiere bendecirme, me va a bendecir aunque yo no dé ninguna ofrenda. Y yo debo dar una ofrenda aunque Dios no me dé el $1,000,000 porque mi privilegio es ofrendar. Pero aquí esto se hace como una compraventa. Eso es paganismo. Y el Señor en estas declaraciones, estas exhortaciones, Él está condenando estas prácticas. Podemos definir el problema de la siguiente manera. Se trata de un problema histórico, muy antiguo, un problema muy básico. Sucedió o se inició en el huerto del Edén. Por eso le voy a llamar a este problema, le voy a llamar el mito de la serpiente. ¿Se acuerdan qué le dijo la serpiente a Eva para hacerle caer? Le dijo, seréis como Dios. Así le dijo la serpiente a Eva, Génesis, ¿no es cierto? En Génesis capítulo 3, seréis como Dios. Y esta señal del pecado original está presente en toda la historia del ser humano y se muestra en nuestro tiempo de diversas maneras, porque el ser humano siempre tiene en su interior la tentación de ser como Dios, de tener poder. Por esa razón, este matiz o este pincelazo del pecado original, más brochazo, no es pincelazo, es un brochazo gigantesco, se muestra en estas ideas. La absurda idea de decir que hay un milagro en nuestra boca. Eso es una herejía, eso es una mentira, hermano. No importa con cuánta autoridad y no importa cuántos miles de personas tenga la persona que dice esto, eso es una mentira. Va en contra de la palabra del Señor. No hay tal milagros, no hay tal milagro ni milagros en nuestra boca. En la boca tenemos dientes, algunos no tienen, pero la mayoría tenemos dientes, caries, lengua, etcétera, pero no milagros. Los milagros están en el corazón de Dios, están en el poder de Dios. La herética doctrina que dice que nosotros le movemos la mano a Dios, ¿qué es eso? Eso es, perdóneme, pero eso es blasfemo. Usted y yo no le movemos la mano a Dios, no le movemos ni un cabello. Ya estamos diciendo que Dios tiene cabello y esas cosas, pero es una herejía eso. La antibíblica enseñanza de hacer declaraciones. Declaro esto, declaro lo otro, declaro aquello. Eso tiene que ver con esto que el Señor está condenando acá. Atribuirle poder a algo que no tiene poder porque Dios tiene el poder. Decir que la oración tiene poder cuando el poder es de Dios tiene que ver con estas ideas equivocadas que tenían los religiosos judíos de aquella época y también los religiosos paganos de aquella época. Ahora bien, nadie duda de las bondades de la oración. Por supuesto que debemos orar a Dios, por supuesto. Pablo oró en repetidas ocasiones la misma solicitud. Ella no lo dijo, pidió en tres periodos muy grandes de su vida, seguramente pidió ser sanado. Es correcto orar. El Señor nos motivó a orar persistentemente con el ejemplo de la viuda y el juez injusto. Recuerdan en Lucas capítulo 18 versículos 1 al 8 se habla de eso, que el juez injusto era malo, el juez era malo, pero al fin le contestó con tal de que ya no lo molestara más. Y ahí nos habla el Señor de nuestra persistencia en la oración, en nuestro caminar con el Señor. Y la exhortación a la oración es repetida en toda la Biblia. Por supuesto que sí, pero peligro. Aquí está el cuidado. Peligro. Hay oraciones que no lo son. Este es el detalle. Sí, la oración es importante y debemos orar con intensidad, pero el peligro es que hay oraciones que no lo son. Los judíos y los gentiles de aquella época, como algunos cristianos de la nuestra, practicaban un ritual que estaba lejos de ser una oración verdadera. Apliquemos la enseñanza a nuestra vida identificando algunos de los errores que el Señor señaló en aquella ocasión y que siguen siendo pertinentes para nosotros el día de hoy. Miren, no es correcto poner nuestra confianza en la oración en lugar de poner nuestra confianza en Dios. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no en la oración. Los fariseos tenían su confianza en la oración. Los paganos, los del día de hoy y los de aquella época también, ponen su confianza en eso, en la oración. Hay gente el día de hoy que se dicen evangélicos que tiene su confianza en el aceite, en la unción. Tiene su confianza en el ayuno. Tiene su confianza en la declaración que hace. Cuando su confianza debería estar en Dios. No es correcto creer que la respuesta a nuestra oración depende de las palabras que usamos. No es correcto usar frases o declaraciones rituales como si fueran conjuros. Hay gente que hasta dice, no, mira, es que te hace falta decir esto. Diga así, ato, condeno por la sangre de Cristo. Y te dicen un conjuro. ¿No se parece eso a abracadabra por estos pasos mágicos y no sé qué? Se parece. Cuidado, es paganismo que se mete. Vocabulario del paganismo que se mete a nuestra vivencia y debemos expulsarlo de aquí. No es correcto pensar que hay un lugar en donde Dios escucha mejor nuestras oraciones. También eso es parte de este problema. Y no es correcto pensar que hay personas a quienes Dios escucha más que a otras. Pastor, ore por mí, por favor. A usted que lo escucha Dios. Sí me escucha Dios, pero a usted también le escucha. O así usted ore por mí y ahí estamos a mano, ¿no? Oramos unos por otros.
Una vez más, aunque la enseñanza es clara, en el mundo religioso se vive en contra de ella. Por alguna razón está clarísima la enseñanza, pero vivimos en contra de ella en ocasiones. Ante esta enseñanza conviene hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué algunas personas, igual que en el tiempo de Jesús, piensan que no saben orar y quieren aprender? Jesús le preguntó a sus discípulos, enséñanos a orar. Juan enseñó a sus discípulos. Y el día de hoy también hay gente que dice, le pedimos, hermano, ¿puedo orar? No sé orar. ¿Qué? ¿Por qué algunas personas dicen que no saben orar? Yo tengo una respuesta. En realidad sí saben orar. Sí saben orar. Orar es tan sencillo como hablar, comunicarse, expresar lo que pensamos y sentimos a Dios. Que si una persona sabe hablar, sabe orar. No más que ahora habla con Dios. Lo que no sabe esa persona, y por eso dice que no sabe orar, lo que no sabe es dramatizar. Lo que no sabe es expresar teatralmente sus ideas para quedar bien con la audiencia. Eso es lo que no sabe. No sabe palabras domingueras. No sabe todavía hacer ese tonito de oración para que todos crean que es muy piadoso. Oh, Señor, te pedimos. No sabe hacer eso como el niño del video. Oh, amadísimo Padre, ¿se acuerdan? No sabe hacer eso y por eso dice que no sabe orar, pero sí sabe orar. Y qué bendición que no sepa dramatizar. Qué bendición que no sepa hacerle al hipócrita. Qué bueno. Entonces hay que decirle, sí sabes orar. Pero la manera mejor de enseñarlo es nosotros orar de verdad y no andar haciéndole al drama. Mire, el publicano de la parábola que el Señor contó, ¿se acuerdan? Un publicano y un fariseo fueron a orar. Y el publicano en la parábola, ¿sabe cuál era su gran oración? ¿Sabe cuál era su profundísima y picudísima y elocuentísima oración? Él decía, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador, y se golpeaba el pecho. Toda su oración era un reconocimiento de su naturaleza pecaminosa. Y el Señor dijo que Dios le contestó a ese hombre antes, mucho antes que al fariseo, que oraba con elegancia. Gracias, Señor, te doy, porque yo no soy como este publicano, porque yo diezmo a ese, dice el Señor, que oyó primero al publicano. El pecador recalcitrante lo escuchó primero y su oración simple decía, sé propicio a mi pecador. Lo que Dios ve, hermano mío, es el corazón, no el vocabulario, ni la retórica, es el corazón de nuestro ser. Dice el Salmo 51:17, precioso salmo de confesión, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué hermoso. Renovemos nuestra vida espiritual en lugar de seguir las modas. Órale, con la última letra de ora. Aceptemos y vivamos la verdadera bendición de orar. Aceptemos y vivamos la verdadera bendición de orar. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. He aquí la exhortación final que resume todo lo que el Señor nos ha dicho antes. Es interesante que el Señor nos lo dijo muy claro, no usó palabras elevadas ni argumentos complicados, porque quería que lo entendiéramos bien. La oración, esto es lo que está en el centro de esta declaración del Señor. La oración es un milagro de la gracia de Dios que nos permite hacer contacto con Él. Pero los religiosos, eso que acabo de decir va a venir en el examen, La oración es el milagro de la gracia de Dios que nos permite hacer un contacto con Él. Pero los religiosos judíos la habían convertido en una buena obra. La habían convertido en un ritual meritorio, algo que merecía una recompensa. Y no era así. Cuya efectividad dependía de la forma, la frecuencia y el lugar donde se hiciera. El día de hoy también hay gente que piensa eso, que tiene que ver con la forma como hacemos la oración, la posición que tiene nuestro cuerpo y también quién hace la oración y en qué lugar hace la oración. Hay gente que piensa que en el templo escucha a Dios más que en la casa y eso no es verdad. No es verdad. Que uno se sienta más cómodo en el templo puede ser, pero no significa que ahí nos escucha a Dios más que en otro lugar. Así es que cuidado con eso. Peor aún, los fariseos habían convertido la oración en una estrategia, o lo que llamaban oración ellos, en una estrategia para presumir una supuesta espiritualidad que no tenían. Eran legalistas, eran religiosos, eran fanfarrones, pero presumían de espiritualidad. Y a eso se refiere el Señor cuando dijo, no os hagáis pues semejantes a ellos. Tómala, nos dice a nosotros, que no nos hagamos semejantes a ellos. O sea, si nos pide Dios santidad, si nos pide que nos apartemos de ciertas modas de religiosidad que hay en el mundo. Por eso, discúlpeme que yo predique y exhorte a que no sigamos las modas de otros, porque la Biblia nos lo enseña, no os hagáis semejantes a ellos.
Y el argumento que nos da es contundente. El argumento que nos da para hacer esto que nos está exhortando es contundente. Dice él, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, como dicen en mi rancho, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Me expliqué? O sea, él ya sabe eso. Y yo pensando que depende de mi posición, que depende de mis palabras, que depende de la forma como lo hago. Si él ya lo sabía lo que voy a pedirle, si él ya sabe lo que necesito. La palabra dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26 al 27. O sea que no tiene por qué ser tan complicado o difícil. Hermanos míos, solo órale. No tiene por qué ser tan difícil. Solo órale. Y disfruta de la comunión con Dios. Órale pues. Y para terminar, tengo un desafío para nosotros. El desafío órale. Así se va a llamar este desafío. Así lo declaro. Órale. En el mundo religioso de nuestros días, experimentamos el mismo problema que el Señor señaló en el primer siglo. Hay una especie de intención de elevar la oración a un lugar que no le corresponde. Dios es el Todopoderoso, no la oración. Algunos creen y enseñan que la oración es una especie de portal. ¿Se ha oído hablar eso en los cómics de superhéroes? Un portal. Los que hablan de otras dimensiones y que se abren portales y no sé qué, los que creen en ovnis y demás. Algunos creen que la oración es un portal, una puerta a lo espiritual. Y por medio de este portal penetramos en la dimensión de los espíritus y allá luchamos contra espíritus, guerreamos. ¿Ha oído hablar de guerrear? De las denominaciones que hablan de guerrear. Y dicen algunos que incluso construimos muros, que desatamos gente de sus enfermedades. Y lo más blasfemo de todo, dicen que movemos la mano de Dios. Hay por ahí unas personas, tienen tintes de brujería este asunto. Hay una mujer por ahí, falsa profetisa, que dice que ella ora y que en su oración se traslada a las cavernas de maldad, a los lugares celestiales de maldad y que lucha con demonios. Y que va a las cuevas donde tienen en una cárcel. Dice que una vez su hermana estaba muy enferma y no sanaba, y entonces fue y resultó que su hermana, ella en su alucinación, allá donde andaba luchando, según ella, vio a su hermana en una cárcel, y entonces tuvo que quitar el candado, pelearse a golpes con el diablo y desatar a su hermana, y entonces ya cuando volvió de su oración, su hermana estaba sana porque ¿Qué es eso? Por Dios, ¿qué es eso? Eso también hacen en Catemaco los brujos, cosas como esas. ¿Qué es eso? ¿Y sabe qué? Y salen por la tele estas personas y llenan auditorios gigantescos y van ahí personas y gritan y supuestamente adoran. Eso no es de Dios. Algunos creen que la oración es así como un portal que nos traslada a otra dimensión. En algunos libritos de caricaturas que hay chiquitos, hay uno que habla de la oración y pone el cristiano está orando y un demonio y un ángel están luchando. Y cuando el cristiano está orando, el ángel bueno, el ángel de Dios, le gana al demonio. Y cuando el cristiano deja de orar y se pone a ver la tele y no sé qué, el demonio le gana al ángel bueno. ¿Qué es eso? Usted y yo no tenemos poder para ayudar a los ángeles de Dios a ganar las batallas. No es por nuestra oración que en el cielo las calles de oro se pulen. No es por nuestra oración que pasa eso. Qué absurdo. Cuánto fanatismo, cuánta fantasía, cuántas cosas absurdas que se inventan. Y todo en torno a este asunto, esta manía de exaltar la oración hasta donde no puede llegar. No, la oración no es un acto divino. La oración es un acto humano. Repito eso, va a venir el examen. La oración no es un acto divino, es un acto humano que llega al Todopoderoso, que por gracia se acercó a nosotros. Hermano, le tengo noticias. La oración no significa que nos trasladamos al cielo. La oración significa que Dios se ha acercado a nuestra humanidad. Él se humilló a estar con nosotros, porque nosotros no podíamos llegar a Él. La oración no es un transbordador que nos lleva al cielo. La oración es un milagro que nos permite hablar con el Dios eterno que está con nosotros, prometió estar con nosotros todos los días. Seamos prácticos y consideremos algunas enseñanzas que vale la pena aclarar. Voy a decir algunas cosas muy puntuales, muy prácticas, sencillas, que me parece importantísimo. No puedo terminar este sermón sin decirlo. Número 1, la oración no es poderosa. El poderoso es Dios y por su gracia nos da la oportunidad de encontrarnos con Él.
Y si usted encuentra ahí en Santiago que la oración del justo puede mucho y no sé qué, le recomiendo que analice, que busque en internet qué significan las figuras literarias, la metonimia o la sinécdoque, porque en la Biblia aparecen figuras literarias y en ocasiones se dicen frases que parecería que sí hay poder en algunas cosas que hacemos, pero no es así. Habla del poder de Dios. La oración puede desatar el poder de Dios. La oración puede hacer posible que Dios desate su poder porque Él quiere hacerlo en respuesta a nosotros. No depende de nosotros, depende de Él. Eso es todo. Número 2. Dios no está obligado a contestar nuestras oraciones positivamente. Él es soberano, así que debemos buscarle para disfrutar de su presencia y no para convencerlo de que nos dé lo que le pedimos. Busquémosle para disfrutar de su presencia, es lo más importante. 3. Una oración no es un sermón, hermanos. Una oración es un sermón, ni una ocasión para dar consejos a alguien. Señor, bendice a fulano, ya ves cómo es delatoso. Bendícelo, ayúdale a entender, Señor, a este hermano. Y eso no es orar, eso es tirarle la viga a un hermano. No usemos la oración para hablar con los hermanos que nos escuchan, ni para exhortarles, ni para alabarles. La oración no es eso. Número 4. La oración esencialmente es un asunto íntimo entre un hombre que reconoce su debilidad y su Dios, a quien dicho hombre reconoce como todopoderoso. Eso es lo que es la oración. Es un asunto íntimo en donde yo me reconozco limitado, pero reconozco que Él tiene el poder y voy a hablar con Él. Número 5. Hablar del tiempo que dedicamos a la oración. Hablar del tiempo, de los muchos minutos u horas que dedicamos a la oración, es una mayúscula carnalidad. Perdóneme, pero eso no puede ser. La demanda del Señor no tiene que ver con horas o minutos de oración, tiene que ver con disposición. De hecho, la palabra de Dios dice, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Imagínense que vamos nosotros en la camioneta, vamos manejando la camioneta y de pronto vemos que un letrero en el Waze que dice que hay un accidente más adelante. Hay personas que vienen de regreso y nos ponen las luces como advirtiéndonos que hay un problema allá adelante. Y entonces me dice mi esposa, mi vida, oremos. Y le digo yo, sí, vamos a orar. ¿Oramos? Sí. 1, 2, 3. Padre celestial, Padre, tú que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. No, yo voy manejando. No tengo que hacer toda la introducción de la oración con 3 puntos y epílogo. Puedo de instantes, Señor, ayúdanos, bendícenos, cuídanos, sin cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque Él está aquí conmigo. Él va con nosotros o tenemos que ir a buscar a algún lugar. Dios, quiero hacer una cita con Dios. Ángel, ¿me puedes permitir hablar con Dios? Está aquí. ¿Por qué tengo que hacer tanta faramaya, una introducción y frases célebres, hablar con Él? Por esta mala enseñanza que tenemos de la religiosidad. Hablar del tiempo que dedicamos a eso es una carnalidad mayúscula. El Señor dijo que es un asunto secreto. Si oras mucho, que Dios lo sabe y Dios lo sepa. Si tardas mucho tiempo, que Dios lo sepa. No presumas. No preguntes a nadie cuánto tiempo ora. 6. La experiencia cristiana es vivir en oración, por la simple razón que Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿No dice eso en Mateo 28:20, que Él está con nosotros? Y está con nosotros. Voy orando donde quiera. Estoy haciendo ejercicio, estoy hablando con Dios. Voy a pedir un trabajo, estoy hablando con Dios. Me levanto, los saludo, estoy hablando con Él. La oración es sin cesar. ¿Quién me va a andar diciendo que cuánto tiempo oro? Ni modo que traiga un cronómetro yo para estar checando cuántos segundos, cuántos minutos he orado en cada cachito del día. Orar es encontrarse con Dios y estar con Él caminando. Es orar sin cesar, como dice Pablo. Dios regularmente nos da mucho más cosas que las que le pedimos en la oración, porque Él sabe lo que necesitamos. Montones de cosas que yo no he pedido, Dios no las da. ¿No es cierto? Porque Él sabe lo que necesitamos. ¿No dice eso el texto? 8. No hay manera de no orar bien. ¿Se ora o no se ora? Porque Él dice, es que no ore bien. No se puede no orar bien. ¿Se ora o no se ora? Podemos pedir mal. Podemos pedir cosas que no necesitamos. Pero si oramos, oramos. Hablar con Dios es hablar con Dios. Cuando tú vas a hablar con tu papá y le dices una cosa, no puedes decir, a lo mejor no hablé con él. Sí hablaste con él. Te peleaste, pues sí, pero hablaste con él. Hablar con Dios es hablar con Dios. Entonces, pues no puedes decirme, es que no oré bien. No se puede no orar bien. ¿Se habla con Dios o no se habla con Dios? Porque orar es tener comunión con Él. Número 9, cuando oramos, nos relacionamos con Dios, tenemos un encuentro con Él. Eso es lo más grande, la más grande bendición. Ya sea que nos dé o no lo que le pedimos. 10, orar no necesariamente es pedir. En la oración podemos alabar a Dios, podemos agradecerle a Dios, podemos confesar nuestros pecados y podemos interceder por otros, además de pedir cosas. Número 11, no nos confundamos. El Señor dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Está claro?
Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Hermanos míos, solo hay un Dios. Y en un sentido oramos a la Trinidad completa. Pero la enseñanza de toda la Biblia es muy clara. Oramos al Padre por medio de el Hijo o con la autoridad del Hijo, porque Él es el puente, el sumo pontífice, y motivados o dirigidos por el Espíritu Santo. Así que la oración es al Padre, en el nombre del Hijo, y motivados o dirigidos por el Espíritu Santo. Pero nuestra oración la dirigimos al Padre. Oremos al Padre. La oración de Esteban, porque algunos dicen el ejemplo de Esteban que dijo, Señor, recibe mi vida. Esteban, el libro de los Hechos no es un libro teológico. El libro de los Hechos nos dice lo que hizo la gente. Y en ese momento nos dice lo que hizo Esteban. Pero eso no significa que es la enseñanza que así debemos hacerle. Los cristianos oramos al Padre. La oración modelo dice, Padre nuestro. Porque hay gente que se la ora a Señor Jesús y Espíritu Santo y Padre. Oramos al Padre con la autoridad del Hijo y motivados por el Espíritu Santo. Número 12. Jamás dirijamos nuestra oración al diablo, por favor. Eso es algo terrible que se hace en el neocarismatismo. Se ponen a orar y de repente le empiezan a hablar al diablo y te maldigo y le dicen cosas y fuera de aquí. ¿Quién estás hablando con el diablo? ¿Con qué autoridad hablamos? ¿Quién se nos ocurre? La primera vez que alguien habló con el diablo, cayó la raza entera. Allá en el huerto del Edén, la primera vez que alguien habló con él fue Eva, justamente, y en la torre a todos nos dio. No hablemos con el diablo, no le ores al diablo, por favor, ni le cantes canciones. Hay canciones dirigidas al diablo que le dicen cosas. No te dirijas, no elijas la palabra. Ley, ¿cómo es la ley del hielo a ese individuo? Es un pobre diablo derrotado en la cruz del Calvario y en la resurrección de Jesús. Él está derrotado. Hablemos con el Señor para que Él se entienda con él y lo lance a donde lo tenga que lanzar. No necesitamos hablar con Él. 13. El Señor habló de la importancia de la oración. De la oración privada. Es decir, nuestro encuentro íntimo con Él. Por eso las oraciones públicas deberían ser breves. Cuando te pidan que ores públicamente, ora breve, por favor, por el bien de todos los demás. Ya después de que oraste breve ahí enfrente, te puedes arrollar donde quieras y tardar hora y media orando si quieres. Porque la oración privada es la que el Señor manejó como algo que le agrada de manera especial. 14. Muchas veces la mejor oración es guardar silencio ante el Señor, porque Él sabe todo lo que necesitamos. Hermanos míos, órale, pero de verdad, órale. Es más, les pregunto, órale. Y espero que me esté diciendo usted, órale, paz. Pues va que va, aprendamos del Señor Jesucristo. Esta enseñanza es tan sencilla y tan clara que no se vale, como dicen por ahí, no se vale que vivamos como si no hubiera dicho estas cosas el Señor aquí en su palabra. Por eso insisto, seamos una iglesia de oración, seamos individuos de oración, pero de oración de veras. Órale. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir estas palabras. Te pido, Dios, que haya gracia yo ante mis hermanos, porque no dudo que algunos han sido enseñados de una manera diferente y puede haber confusión, pero te pido que esta enseñanza, Señor, penetre en nuestra mente, corazón, sentimientos, emociones y nos bendigas. Y cuando no nos des aquello que hemos pedido, si nos transformas a nosotros, Señor, habrá valido la pena. Bendito seas. Gracias por el privilegio de estar en comunión contigo. Amén.